episodio más del podcast de La Seca. Hoy estamos aquí y traemos a un colaborador súper especial. Hoy nos acompañan Cloris y Tirso, de la Clínica Pontevedra Dental, un nuevo colaborador que se une con nosotros a La Seca, y los tenemos hoy aquí como invitados súper especiales porque nos van a contar un montón de información que estamos seguros que papis, mamis, socios os van a interesar muchísimo. Un día más estamos en el Hotel Rías Bajas y aprovechamos para preguntaros, chicos, ¿conocíais este alojamiento? Bueno, sí, yo conocía. De hecho, trabajaba cerca de aquí. Bueno, yo vengo de fuera, no lo conocía y estoy encantado aquí en las Pero sí. instalaciones y muy agradecido por vuestra invitación. Genial. Queremos deciros que es un hotel que está en el centro de Pontevedra, un lugar súper céntrico y que además tiene unas instalaciones impecables. Y con esto Os animamos a venir. Bueno, también os animamos a venir y también damos comienzo al podcast de hoy. Correcto. Nada, Cloris, Tirso, bienvenidos una vez más aquí con nosotros esta tarde. Y bueno, nos gustaría que os presentarais primero y que nos contarais un poquito, pues, qué es Pontevedra Dental y qué es lo que venís a ofrecernos. Pues bueno, mi nombre es Tirso, soy el responsable en última instancia de la clínica. Nosotros somos HI Clinic, somos un grupo de clínicas que trabajamos en todo el territorio nacional. Y lo que hacemos es básicamente tratar de influir en la salud bucodental en los territorios en los que trabajamos, fundamentalmente apoyados en el buen hacer del odontólogo y el éxito del tratamiento en boca, buscando la satisfacción plena del paciente, pero siempre velando por su bienestar, más allá de la demanda del propio paciente, ¿no? Sino que haciéndole ver, haciendo énfasis en aquellos problemas que en circunstancias normales pues el paciente no detecta, ¿no? No solo atenernos a su demanda, sino ir un poquito más allá, ¿no? Y nosotros acabamos de aterrizar en Pontevedra hace unos meses en un proyecto que tenía bastante calado en la ciudad, de la mano de EBAM Salud, y hemos transformado el proyecto de EBAM Salud ahora a Pontevedra Dental. Buscamos hacernos más fuertes en el territorio local, por eso de ahí el nombre de Pontevedra Dental, y una de las cosas que buscamos con este patrocinio es pues ahondar en esa influencia que queremos encontrar en el territorio, en el entorno, ¿no? Bueno, mi nombre es Cloris, encantada. Llevo muchos años trabajando en odontología, ¿vale? Que no es mi profesión, digamos, de partida, pero me encanta. Y la verdad que estar en Pontevedra Dental, ¿vale? Al día de hoy soy la coordinadora, entonces estar en contacto con el paciente, poder pues darle el apoyo que necesita, ¿sabes? Eso, yo soy psicóloga también, entonces tiene mucho que ver con la psicología, ¿vale? Entonces es una cosa que me encanta y estamos ahí siempre intentando dar lo mejor de nosotros como equipo, como clínica, ¿vale? A nuestros pacientes. Súper importante. Sí, La verdad que sí. sí. Y una pregunta, ¿qué fue lo que te llevó a cambiar el ámbito de la psicología por la odontología? Porque es un cambio bastante grande. No, en realidad fue al contrario, no es bien un cambio. Lo que pasa es que yo estuve muchos años casada con un odontólogo, ¿no? Soy brasileña, pero él tiene familia aquí en España y nos vinimos. Entonces, claro, aunque el matrimonio se haya acabado, pues yo seguí en odontología. Como en España, ¿vale? Yo no tenía, digamos que la experiencia, ¿vale? De aquel entonces, no podía demostrar, ¿no? Mi experiencia, sino la que tenía mi odontología, pues empecé por ahí, empecé siendo pues recepcionista, luego después fui subiendo, asesora, y ya al día de hoy pues ya tengo un puesto en la clínica que es lo que me encanta, ¿vale? Tanto la parte de dirección como la parte, pues eso, el trato directo con el paciente. Y así puedo, digamos que, conseguir no juntar las dos profesiones, porque quiera o no, los dentistas del consultorio odontológico pues sirven muchas veces, ¿vale? Del sillón del psicólogo, ¿vale? Aunque estemos con la boca abierta, así en plan, Exacto, vamos a hacer exacto. preguntas, que estamos con la boca abierta, que no podemos contestar, Exacto. pero sí, es un cliché Es ese un cliché. de... Y aparte nuestros pacientes son pacientes de toda la vida. Imagínate que la clínica lleva funcionando pues 18 años, entonces más que la relación paciente o cliente, ya se crea una relación de amigos, amistad, ¿verdad? exactamente, ¿vale?
Ejerces las dos posiciones. Las dos posiciones, exactamente. Súper interesante, la verdad que sí. Vale, ahora vamos a tirar por una pregunta que, bueno, es un poco clave para empezar a encaminar el podcast y es, ¿qué os llevó a elegir a La Seca como colaborador? ¿Por qué llamasteis a la puerta de La Seca, un club de fútbol? Pues mira, es una pregunta bastante acertada porque, vamos a ver, yo llevo en el sector odontológico desde hace más de 10 años y, bueno, los dentistas están bastante alejados de creo yo, cada vez menos, porque todo va muy rápido, pero bastante alejados de la gente en cuanto a su, ¿no? O sea, por ejemplo, hablas de nutrición y todo el mundo pues lo tiene muy en la cabeza, muy presente, todo el mundo tiene sus fórmulas en casa de cómo tener una buena dieta, o sea, hay cierta inquietud en ese sentido, ¿no? En cambio, la parte de odontología es como algo bastante desconocido, siendo un asunto del día a día, ¿no? Tú puedes tener los dientes mal, lo sabes día a día, te tapas la sonrisa, te tapas tus dientes, te duele incluso, y solo vas al dentista en última instancia cuando ya no puedes más, ¿no? Entonces, en el día a día hay poco conocimiento, ¿no? ¿Cuánta gente de los que nos estarán viendo pues utilizan la seda dental, ¿no? Y cuánta gente la utiliza correctamente, ¿no? Porque una cosa es usarla y otra cosa es usarla correctamente, ¿no? Entonces, de alguna manera falta un enlace, ¿no? Hacer quizá el mundo de la odontología, la salud bucodental, mucho más mundana, mucho más del día a día, ¿no? Esto se ve mucho en los países latinoamericanos. Cloris viene de Brasil, ¿no? Y en Colombia, en Venezuela, en Cuba, por supuesto. Son países donde la odontología está muy avanzada, el estado de la salud bucodental de los pacientes es muy superior al nuestro y nosotros lo que buscamos con la SECA es, de alguna manera, por traducirlo un poco al lenguaje de hoy en día, sería buscar un influencer local, ¿no? Yo me acuerdo en algunas clínicas nos han propuesto, ¿por qué no utilizamos a este influencer, ¿no? Alguien reconocido, ¿no? Que podríamos mencionar aquí muchos de ellos. Y claro, yo les intento hacer ver que no tiene demasiado sentido eso, tanto en cuanto ese influencer tiene la mitad de los seguidores en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O fuera del radio de acción de la clínica, ¿no? Con la SECA lo que buscamos es un influencer local, pero un influencer que vaya de la mano con el compromiso de influir en su entorno, ¿no? Lo que hemos detectado en la SECA es que realmente es un club con todas las letras del concepto club. Porque un club en sí mismo, si pensamos en el típico club inglés, pues es un club donde los british hacían su vida allí, ¿no? Influenciaba directamente influía directamente en toda su vida, ¿no? Y un club hoy en día, pues muchas veces se queda en el hecho de, pues llevo al niño a las 5 y le recojo a las 6:30 después del entrenamiento y ahí se queda el club, más allá del partido, de si ganan, si pierden, bueno, que esté entretenido el niño, ¿no? Si detectamos que la SECA pues tiene una vocación de prestar servicio, ¿no? Y eso es súper importante. Y bueno, estoy seguro de que las familias lo valoran y de ahí pues nos hemos encontrado con las puertas abiertas desde el principio a la hora de interpretar este patrocinio, ¿no? Porque nosotros no buscamos estar en una lona o estar en una camiseta o tener simplemente una pantalla en la que salir, no buscamos eso, ¿no? No buscamos eso porque consideramos que no aporta nada, eso puede ser muy caduco, eso además es tirar tirar una pluma a ver hacia dónde va el viento y a ver si nos va bien o si nos va mal, ¿no? Nosotros lo que tenemos muy claro es que tenemos vocación de influir, de aportar valor en el sector y sobre todo, en lo que a nosotros nos atañe, de aportar valor en Pontevedra, ¿no? Y de la mano de la SECA, pues mejor imposible. Hablábamos la semana pasada, creo que fue con Manu, no me acuerdo exactamente de qué estábamos hablando en relación con el club, y nos comentaban, ¿no? Que de algunos equipos, de algunas categorías, pues los papás al terminar el entreno o al terminar el partido se quedaban charlando todos ahí. Y a veces, qué mejor influencer, ¿no? Que una mamá que por X del club fue a la clínica dental y le recomienda a su amiga, que es la mamá de otro jugador, y le dice, oye, mira, pues yo fui aquí, tal, no sé qué. A veces, pues el mejor influencer es ese y no el que tiene, pues, miles o millones de seguidores, ¿no? O sea, cada uno enfocado, pues, en una cosa, pero en este caso eh, entiendo perfectamente lo que estás diciendo y hay mucha gente que no lo piensa así y creo que es un punto de vista súper interesante. Y también apoyas el deporte local. Bueno, apoyamos el deporte local, en el que yo personalmente me considero muy deportista, he jugado a fútbol toda mi vida, hasta donde he podido. También he sido entrenador de fútbol base y bueno, yo iba a comentaros una cosa, tema ligado con lo que mencioné antes, de que la odontología está muy lejos de la realidad hoy en día.
yo me acuerdo cuando yo tenía como 15 años así, me acuerdo que en una cena en familia estábamos mi hermana, mis padres y yo, y mi padre le dijo a mi hermana, no, mañana te ponen el aparato, ¿no? Antiguamente se llamaba aparato, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que pregunté, ¿y yo cuándo me lo pongo, no? Porque yo tenía los caninos, los colmillos los tenía muy arriba. Y mi padre me dijo, al que le mando un saludo y le quiero un montón, pero me dijo, eso es para las chicas, ¿no? Como considerando que la odontología, así se considera hasta hace muy poquito, pues era un tema reservado a la estética, ¿no? Y a las chicas, ¿no? Y bueno, la gente mayor que nos esté escuchando, con los años vista, pues sabe que eso no es así, ¿no? Porque a futuro eso trae muchísimos problemas. Por eso hoy en día, pues es verdad que hay mucha más sensibilización con este tema. Los niños cada vez van más desde chiquitos al dentista, ¿no? Pero bueno, de la misma manera que el club pueda tener un fisioterapeuta en las instalaciones o una colaboración con algún fisio de manera más intensa, esa colaboración, pues buscamos que pues esa colaboración exista también en la parte de odontología, ¿no? Hoy en día, para el fútbol federado, que es a partir de cadetes, si no me equivoco, pues la federación pasa un chequeo médico, pero obvian la boca, ¿no? Obvian la boca, y nosotros lo que buscamos es que el club de alguna manera sea sensible con esto, y de alguna manera pues anime a las familias. El día de mañana, a futuro, pues quizá se exija a las familias pues que el estado de la salud bucodental sea pues el óptimo para poder desarrollar cualquier actividad deportiva. Sí, súper interesante. Y no tiene demasiado que ver. Una pregunta que me surge y siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿vale? Igual no tiene tanto que ver con el fútbol, pero ¿por qué la gente en general le tiene tanto pánico a ir al dentista? O sea, yo creo que es algo generalizado y creo que es algo que nos preguntamos Sí, todo el hoy, mundo. yo te puedo responder eso, ¿vale? Sí, Porque por justo favor. estoy haciendo un Espera, déjame trabajo. hacer una pregunta primero. Del 1 al 10, ¿cuánto miedo tienes tú al dentista? Yo un poco. ¿Poco tú? Poco. Cero. Vale. Cero, vale, muy O sea, bien. por situarme. ¿Vale? Mira, es muy interesante esta pregunta porque aproximadamente el 4% de la población sufre, ¿vale? Odontofobia, que es justamente el miedo al dentista. Entonces nosotros tenemos pacientes que llegan en la consulta y realmente están temblando, ¿vale? Es como niños o incluso peor que niños y no Sí. son capaces, ¿vale? Y para eso después luego lo que vamos a implementar en la clínica y es una propuesta maravillosa porque es una cosa muy novedosa aquí en Pontevedra, ¿vale? No sé si habrá alguna clínica que lo hace, pero digamos que estamos trabajando, nuestro tema es la odontología sin dolor, ¿vale? Eso es algo que queremos implementar, ¿vale? Estamos con las licencias, o sea, la idea es que el paciente que sufre, ¿vale?, de un tema importante de ansiedad o de miedo al dentista, pues pueda tener la opción, ¿vale?, de una anestesia, La ¿vale?, sedación. la sedación que nosotros llamamos sedación consciente, ¿vale? Pero esta sedación consciente está respaldada por un médico, Sí. ¿vale?, un anestesista, tenemos todos los controles, entonces el paciente va a estar simplemente dormido, digamos, no se va a enterar, ¿vale? Y no va a ser, por supuesto, no se va a enterar de nada, entonces eso reduce Sí. de forma muy importante y también abre lo que es a estos pacientes, ¿no? También hay pacientes, por ejemplo, que son pacientes especiales, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en Pontevedra pues tienen que ir al hospital que está en la universidad, ¿vale? Porque aquí es justamente, hay muchos pacientes que no consiguen, no paran quietos y eso también es una cosa que nosotros vamos a ofrecer. Sí, y ¿vale? luego hay un tema, con el tema del miedo, hay un elemento muy importante que es la ignorancia, ¿no? A mí me gusta explicar esto con un símil, que es cuando tú coges el coche por primera vez y haces un recorrido Pontevedra, me da igual, Gijón, en coche por primera vez, el viaje de ida se te hace muy largo porque tu subconsciente está haciendo mucho esfuerzo en imaginando cuánto queda, qué es lo que va a pasar y demás. El viaje de vuelta se te hace muy corto. No es más corto el viaje. Lo que pasa es que tu subconsciente ha trabajado todo ese recorrido ya y lo tiene mucho más conocido, ¿no? Pues con la odontología pasa un poco igual. De ahí el comentario que he hecho al principio de lo lejana que está el sector del conocimiento diario, ¿no? Lo que he hablado con el ejemplo de la dieta, por ejemplo, o el ejemplo del gimnasio. La gente va al gimnasio sin problemas, sin monitor, la gente cada vez sabe más a coger las máquinas, tiene menos miedo, los chavales de 16 años
tienen un conocimiento de todo espectacular, ¿no? Incluso ya hacen inversiones, incluso se meten en bolsa con 15 años, ¿no? Entonces, pues con la odontología pasa un poco igual, ¿no? El desconocimiento hace que uno tenga, ese, yo creo, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Ese miedo, ¿no? Y de ahí la importancia de tener un mensaje pues muy cercano, pues unos odontólogos que sean muy afables, que tengan esa sabiduría en comunicar, que no solo sean médicos, ¿no? Sino que sepan comunicar bien, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es ayudamos a los odontólogos a comunicar bien, ¿no? A través de una imagen confortable, de unas instalaciones pues bonitas, no solo un estudio dental sin más con un sillón, sino que sea un entorno favorable, acogedor, ¿no? Exacto. Y luego además pues incorporamos pues elementos como el que ha explicado Cloris del tema de la sedación consciente para pacientes que son o para casos especialmente graves o pacientes que tienen esa fobia y pues precisan de, oye, a mí me dormís entero y listo, ¿no? Es una pasada y es súper interesante, ¿no? Porque yo creo que de esta manera estás relacionando también un poco la psicología con Por la supuesto. odontología. Sí, O sea, sí. súper guay, la verdad que sí. Pues mira, era una pregunta que siempre me rondaba ahí la cabeza y hoy pues he tenido la suerte de poder responderla. Genial. Pero bueno, yo a día de hoy yo sigo teniendo, siempre que voy al dentista voy un poco de, ¿no? Y eso que voy cada 6 meses, pero bueno, pues eso. Te respeto. Sí, respeto. Sí, podría decir, yo creo ¿no? que todos nosotros, por más es como ir al médico o ir a hacer una cirugía, Sí. después luego sales de ahí y ves que no está justificado, ¿no? Pero Claro. el hecho de ir, pues te causa cierto respeto, lo que dices. Sí, Sí, totalmente. pero bueno, yo también creo que es un miedo un poco aprendido. Como Sí, cuando sí, somos sí, pequeños sí. y nos da asco el brócoli, aunque nunca lo hemos probado, pues es ese miedo al dentista de, jolín, realmente, ¿qué tienes que hacer en el dentista cuando eres pequeño? Y ir a ver la boca, ir a revisar, tal. Pero no hay un miedo justificado que digas, no, me va a doler. O sea, es un miedo aprendido. Claro que realmente. sí, generalmente se pasa de padres a hijos, Sí, sí, sí. ¿vale? Nosotros nuestros miedos, desgraciadamente, pues transferimos a lo que son nuestros hijos. Sí. Y muchas veces algún comentario o algo, pues los niños están muy atentos a todo esto. Como te portes mal, te llevo al dentista. Bueno, eso no, eso. Por favor, Y luego papás, también no es- hagáis eso con los niños, Luego por también, favor. también es un miedo que está basado yo lo detecto mucho en muchos pacientes, ¿no? Cuando hacen muchos años que no van al dentista, tienen miedo a descubrir qué es lo que realmente tienen. Ay, eso pasa. Pues porque no sabes, o sea, y además ese miedo luego se traduce en el bolsillo. Entonces, en el fondo es un miedo de decir, joder, los temas dentales son graves, soy consciente de que si pasa el tiempo no pasa nada, pero a la vez sé que si pasa el tiempo puede deteriorarse más. Entonces, encontrarte con que tienes un problema que no te molesta y que te digan, pues es tanto, buah, pues entre el trauma de pasar por el sillón y el trauma del tema económico, que pues para eso nosotros tenemos soluciones, ¿no? El propio desconocimiento, ¿no? Al final de las cuentas hay que decir y hay que explicar a todos los que estáis viendo que existen opciones, ¿vale? Para todos tipos de tratamiento, pues nosotros generalmente cuando hacemos una consulta, ¿vale? Cuando vemos un paciente de primera vez, ¿vale? Hacemos un diagnóstico completo. Eso es muy importante porque es la obligación del odontólogo, ¿vale? Si tú, imagínate, vas a un médico, el médico te tiene que decir todo lo que tienes. Nosotros también, siempre. Luego, desde ahí, pues habrá oportunidades, pues vamos a sentar con el paciente, saber qué es lo que quiere el paciente o qué es lo que se puede permitir y vamos a hablar. Lo importante es que vayan al dentista, ¿vale? Tengan este conocimiento de qué es lo que les pasa y con los niños, pues la prevención, ¿vale? Que es lo mejor de todo, es la prevención. Yo creo que ahí es lo básico. Vale, pues con lo que nos contáis ahora vamos a saltarnos un poquito el guión que teníamos y vamos a ir a una pregunta. Cuando una persona va a la clínica, Imagínate un un poco, peque sí, o así, que un pide cita para ir peque, a... un no tan Sí, peque, uno tan- uno que no tiene miedo, Una uno que mamá, un papá, efectivamente. ¿Cuál es el procedimiento? Contarnos un poquito, que esa persona llega a la clínica y qué pasa. Vale, pues llega a la clínica, nosotros lo que le vamos a hacer, ¿no? Una radiografía siempre, si es necesario un TAC también lo valoraremos, ¿vale? Se hace el TAC. Luego va a estar un ratito conmigo, ¿vale? Yo le voy a tomar los datos, vamos a hablar un poco para que conozca su caso, saber qué es lo que le preocupa, si tiene molestias, si tiene dolores, eso es importantísimo porque si el paciente viene de urgencia, siempre vamos a estar abiertos, siempre vamos a atender al paciente de urgencia, a lo mejor tiene que esperar un poquito, ¿vale? Pero nosotros nunca vamos a dejar a un paciente
irse a casa con dolor. por Sí, ejemplo. sí. Pero bueno, en la primera visita, pues eso se le tomó los datos, se firma la ley de protección de datos, ¿vale? Y luego pues ya paso con él y hacemos lo que es la radiografía. Una vez teniendo esto hecho, pues vamos a pasar al doctor, ¿vale? Con el doctor se va a valorar, ¿vale? Vamos a dar el diagnóstico completo con todas las especialidades y luego después vamos a destinar, digamos, con los especialistas, ¿vale? En nuestra clínica nosotros tenemos multiespecialidades, yo creo que eso es muy importante frisar, porque tenemos ortodoncia, ¿vale? Entonces imagina, si tú vas al chequeo, ¿no? El paciente llama a la clínica y dice, pues mira, me quiero hacer una revisión de boca, ¿vale? Pues le damos la cita, ¿vale? Con que tenga eco y luego después, una vez que vemos qué es lo que el paciente tenga, pues imagínate, pues necesita implantes, pues vamos a pasar con el cirujano, ¿vale? Que es el que mejor va a dar la opción y el que mejor entiende, ¿vale? Esto lo estábamos hablando antes fuera de cámara, que nos lo estabais explicando. Exactamente. Ortodoncia, lo mismo, ¿vale? Periodoncia también, endodoncia. Entonces, dependiendo un poco, por eso es el presupuesto integral y el tratamiento integral lo que ofrecemos, ¿vale? La hiperespecialización, ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, Exacto. De siempre. evidentemente habrá casos especiales, ¿no? Pues vosotros os dedicáis al tema de las redes y demás, ¿no? Pues siempre tener una persona que pues sabe de todo puede estar bien en algún momento, pero es verdad que el que sabe de una cosa en concreta, hasta cómo desarrollar un podcast, cómo hacer un guión, cómo hacer un plan estratégico de marketing, no sé, lo que sea, pues la especialización siempre es buena. De hecho, hoy en día todo el mundo va a la hiperespecialización, ¿no? Sí. Desde lo más técnico hasta lo menos técnico, ¿no? Y eso al final es aportar valor, ¿no? Porque tener esa posibilidad de dar esa respuesta te confirma a ti, desde luego, en mucha seguridad a la hora de hacer el tratamiento, porque sabes que ese doctor pues, está muy cualificado y que está 24/7 haciendo eso, ¿no? Y te da seguridad. Y te da seguridad. Efectivamente. Y luego en las clínicas tenemos lo que se llama la figura del responsable asistencial, que es un doctor que hace un poco cabeza, que supervisa que todos los tratamientos vayan acorde, ¿no? Entonces ese doctor tiene reuniones periódicas con todas las especialidades y pues de alguna manera vela porque todos los tratamientos vayan bien encauzados, ¿no? Con la misma línea de trabajo. O sea, hay como un equipo, ¿vale? Un equipo médico que ellos pues cambian las opiniones, pues están siempre. El caso no es hago lo mío y luego te paso a ti, no, ¿vale? Hay un conjunto, el paciente está como en manos de un equipo completo, ¿vale? Para ofrecerle pues lo mejor. Sí, como un ¿vale? enfoque integral. Exactamente, el enfoque integral, eso es muy importante. Yo creo que el día de hoy es en temas sanitarios, ¿vale? Es lo que se lleva, o sea, que se llegó a la conclusión que es lo ideal, ¿vale? A la especialización, ¿no? Del sector. Que te hizo Noa antes, para el potencial cliente o para el paciente, tener un mapa mental de lo que va a pasar una vez llega a la clínica, sobre todo ¿no? Hilándolo un poco con lo que hablábamos antes, te da un poco más de tranquilidad de saber más o menos De hecho, yo qué va a pasar. siempre, fíjate, cuando yo trabajo con las clínicas, lo que es la experiencia paciente que le llamamos, ¿no? La experiencia paciente, y de hecho, hoy en día, fíjate, si te fijas, bueno, de hecho cuentan, ¿no? Que las empresas del Nasdaq, el 80% de la inversión publicitaria que hacen va enfocada al tema de la experiencia del consumidor. Cuando tú trabajas por la experiencia del consumidor, el consumidor, de alguna manera, el cerebro, pues funcionamos así, ¿no? Bueno, nosotros mismos cuando vamos a reservar un restaurante, lo primero que haces es mirar en Google, ¿no? Y te apoyas en la experiencia de los demás. Ni siquiera miras el menú, porque te ponga, no sé, que te ponga pulpo, pues es que, escúchame, menos aquí en Galicia, ¿no? Pues a mí que me digas que tienes pulpo, pues bueno, igual a un turista que viene de Estados Unidos, pues sí, tienen pulpo, pero uno de aquí igual te dice, pero ¿cómo vas a necesitar tomar pulpo, no?
Sí, y tienes que pasarte en las experiencias de los demás, ¿no? Y la experiencia paciente es fundamental. Yo siempre digo que hay que cerrar las ventanas a la imaginación, porque nuestra cabeza va como loca, ¿no? Entonces esto es como el que no tiene ni idea de gimnasios y demás, o de cuidado personal, y entonces se apunta al gimnasio, pues es que dura 2 días, ¿no? Se montan unas expectativas espectaculares y pues se olvida de la parte del esfuerzo, de la parte de la constancia, de la parte de la satisfacción que genera esa constancia y demás, ¿no? Con el dentista pasa un poco igual, ¿no? Cerrar las ventanas a la imaginación, contar todo desde el principio, por eso de ahí que nosotros buscamos siempre desde el inicio el diagnóstico integral, contar al paciente todo lo que hay, aunque luego vayamos a su ritmo en la medida de lo posible, ¿vale? Porque esto es como cuando vas al cardiólogo, si el cardiólogo te dice que tienes que ponerte 3 stents, no empiezas por uno, te pones los 3, o sea, esto es igual, ¿no? Y en odontología pues debería de ser así, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia del paciente es fundamental, que el paciente tenga claro lo que va a pasar y luego, por supuesto, que acompañarlo con personal adecuado y con buena tecnología y, bueno, con un buen hacer, ¿no? Pero sí, lo has dado en el clavo, la verdad. Claro, yo creo que lo primero, ¿vale? Tenemos una función que es muy importante, ¿vale? Que es aportar conocimiento también. O sea, nosotros al decirle, al explicarle al paciente todo lo que tiene, ¿vale? De hecho, estamos con el paciente el tiempo que necesite. Intentamos resolver todas las preguntas porque sabemos que el paciente generalmente llega en casa, ¿vale? Y va a quedar ahí pensando que si no explicas bien, si no les cuentas, ¿vale? De manera que ellos sean conscientes que tienen un problema o que tienen algo, no nos gusta llamar problema, ¿vale? Pero que tengan algo que hacer, pues yo creo que eso también es un diferencial, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando voy a un médico o así, es que no simplemente no me quedo solo con la explicación, mira, tú tienes algo y tienes que tomar pues determinada medicación. No, a mí me gustan que me expliquen qué es lo que, por qué estoy tomando esta medicación, por qué necesito. Nosotros nos apoyamos en imágenes, nos apoyamos en exámenes, no solo en el diagnóstico del autor. Entonces, todo lo que el paciente va a ver, ¿vale? Nosotros vamos a poder justificarlo, sea con fotos, sea con imágenes radiológicas, pero siempre va a tener un significado. Cuanta más información, más tranquilo va a estar, ¿no? Y el menos paciente, dudas. claro, para que el paciente también esté tranquilo y sepa que, por ejemplo, no se está haciendo nada a mayores, ¿vale? No se está cometiendo ningún tipo de, no sé, ¿vale? Hay de todo en el mercado, sabemos que hay de todo en el sector, pero queremos dejar muy claro que nosotros pues somos muy serios con esto y lo que queremos es ofrecer lo mejor del paciente, al paciente, ¿vale? La excelencia en el tratamiento. Está genial que tengan toda la información porque, bueno, que tengan información respaldada por profesionales, porque yo creo que ahora también estamos expuestos a muchísima información Sí. y ahora que te digan, tienes una caries, que lo busques en internet y te dicen, infarto por caries, o sea, y empiezas Has dado un tema bastante y da para hablar un montón, ¿eh? Pero es verdad que muchas veces nos pasa en clínica que te viene un paciente y te dice, pero si a mi prima le han dicho que esto cuesta esto, o que se tiene que hacer esto, o que no hace falta para una endodoncia, no hace falta hacer eso. Claro, es que es muy importante, o sea, el desconocimiento hace muchísimo daño, ¿no? Y entonces al final se trata de generar confianza desde el principio, pero esto es medicina y cada caso es un mundo. No es lo mismo una endodoncia de un paciente que la de otro, o un tratamiento de maloclusión, como puede ser temas de ortodoncia de los niños, ¿no? O la aparatología de los niños, que cambia mucho una aparatología de ortopedia infantil, que se llama, que son esos aparatos para expandir el paladar y cosas así. No es lo mismo lo que necesita uno que lo que necesita otro, ¿no? Es que a mi sobrino le ha tardado 1 año, mi hijo lleva 2 años con esto. ¿Qué estás haciendo mal? Damos por hecho que están haciendo mal, ¿no? Y pues esto se ve todos los días. Y probablemente la culpa sea nuestra, ¿no? A la hora de comunicar, a la hora de trasladar esa confianza en el diagnóstico, por eso es muy importante tener buena tecnología, pero luego hacerle participar al paciente de cómo se desarrolla ese diagnóstico. Oye, mira, tienes este problema y esto solo se soluciona así, así, así. Tienes otra alternativa que sería así, 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 pero ser súper transparentes en todo el proceso, sobre todo en la fase del diagnóstico. Es que después yo creo que encontramos tanta información que al final estás desinformado de tanta información que hay. Sí, completamente, pero saber que eso lo haces porque te lo has recomendado un profesional y Sí, no, sí, lógico. ¿por qué me tengo que poner brackets? Porque sí. No, porque sí, no, por Explícame. esto, por esto, por esto, eso es. Y no todo el mundo necesita brackets por el mismo motivo. Entonces, y esto es así. O sea, hay mucha gente que piensa que la ortodoncia es solo un tema estético, ¿no? Y hablando del deporte,
pues va muchísimo más allá de lo estético, ¿no? En la parte funcional de la boca, una buena masticación, una correcta buena posición mandibular, tiene incidencia directa en lesiones musculares, por supuesto, lumbares y cervicales, pero hasta en una lesión de rodilla o una caries mal curada, una lesión en un gemelo, ¿no? Puede tener incidencia directa, ¿no? Todas las bacterias de la boca pasan directamente al sistema cardiovascular, y esto, bueno, el fútbol profesional está súper controlado, pasan revisiones cada 6 meses y, por supuesto, en contrato está que todos los jugadores tienen que tener, entre otras muchas cosas, evidentemente, de la misma manera que a los porteros pues no les dejarán pues jugar a pelota vasca, ¿no? Pues a los jugadores se les obliga a tener un estado de salud general pues óptimo, igual que no se les deja beber, pues no se les deja tener la boca en mal estado, ¿no? Y se les obliga, si tienes una patología de cualquier asunto, pues tienes que tratar, ¿no? Esto es súper interesante porque además es un tema que queríamos tocar, pero antes de entrar en esto, em, queremos que nos deis unas pinceladas de en qué consiste, porque yo estoy segura de que a estas alturas, quien esté viendo el podcast, siendo de la SECA, va a estar interesado Sí, es en porque lo realmente hablar con interesa. vosotros, efectivamente. Entonces, queremos que primero nos contéis un poco en qué consiste esta colaboración y qué beneficios pueden encontrar pues los peques del club, peques y no tan peques, Mamás, papás. correcto. Puesto. Y guardamos en el tintero Muy lo que bien, estabas muy bien. diciendo porque es súper Y además interesante. a los chavales les va a gustar, además. Efectivamente. Pues a ver, nosotros lo que buscamos es desarrollar fundamentalmente un programa de salud bucodental dentro del club y del entorno del club, tanto jugadores como familias, como los que colaboran con el club directamente, entrenadores, el personal directivo y demás, hacer pedagogía de la odontología. Como consecuencia de ello, evidentemente buscamos pues, influir en todo ese ámbito pues, para desarrollar nuestra actividad. Lo que buscamos es desarrollar nuestra actividad. Y qué mejor herramienta que generar conciencia en la gente, ¿no? Esto es como si un gimnasio, pues para desarrollarse tiene que fomentar pues el bienestar, ¿no? Pues nosotros igual, buscamos fomentar el bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué actividades vamos a desarrollar en este acuerdo que queremos desarrollar? Pues en primer lugar, nosotros buscamos siempre clubes comprometidos con, que esto se suele dar mucho en los clubes que trabajan con chavales, ¿no? Pero bueno, en unos clubes más que con otros, y en este club la verdad es que yo cuando vi la primera información me llamó la atención, porque es un club que premia más allá de lo estrictamente deportivo, es decir, para premios del primero, el segundo y el tercero ya está la federación y ya ellos te dan una copa, un trofeo, una medalla. Bueno, pues este club premia cosas más allá de eso, ¿no? Más allá de lo deportivo, y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Fíjate que hay muchas veces, sorprendentemente, que nos encontramos con que esto supone un problema para los clubes, ¿no? Que queremos patrocinar, y en este caso no ha sido así, ¿no? Queremos, pues, oye, ¿por qué no les ofrecemos al club? ¿Por qué no vamos a dar un premio mensual en la clínica, en las instalaciones de la clínica? Porque queremos ayudaros a promocionar determinados valores, ¿no? En este caso hablamos de valores como el esfuerzo, la superación. El otro día hablando con el club, pues vimos la comunión fue máxima desde el principio, en este sentido, y ya hablamos de unos ejemplos, de algunos casos de hacia dónde podría dirigir esos premios, ¿no? Dónde se podría dirigir, ¿no? Siempre hay cosas que ensalzar más allá de lo estrictamente deportivo, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? Luego, por supuesto, queremos generar una cultura de información, presente lo que has mencionado antes, ¿no? A través de comunicados, pequeñas newsletters, pildoritas de información, pues para que estén informados, ¿no? Al final de lo que se trata, y yo el símil lo voy a hacer siempre y siempre procuro hacerlo, tengo como dos comparaciones, ¿no? Una es la parte más física o fisiológica, que es los fisioterapeutas, por ejemplo, el valor que le daríamos a esto si el club con esto mismo, o sea, lo mismo que vamos a hacer nosotros lo hiciera con un fisioterapeuta, ¿no? El valor que le daríamos sería muy importante, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las personas que se cuidan más a nivel facial o a nivel, yo no tengo pelo, pero bueno, a nivel estética, ¿no? Los chavales hoy en día se cuidan mucho el pelo, pues recibir consejos del peluquero o recibir consejos de su esteticien o lo que fuere, pues siempre caen en buen saco, ¿no? Los vemos con buenos ojos, ¿no? Pues que los consejos del dentista Sean igual. se caigan igual, ¿no? Sino que, o sea, que de alguna manera los cojamos como referencia. Oye, me han dicho el dentista que tengo que ir cada 6 meses. ¿Por qué no voy cada 6 meses al dentista? Efectivamente. Entonces, bueno, y esto que es lo que queremos generar, ¿no? Y aprovecho que has dicho algo por ahí porque considero que los valores que comentáis casan 100% con los valores de la SECA.
Y algo comentabais ahí de esfuerzo, superación. ¿Hay alguna sorpresita por ahí? Algo que podáis Sí, contarnos? bueno, la idea es dar un trofeo. Ujú. Un trofeo todos los meses, habrá bueno, el club denominará a ese premiado, supongo que lo elegirán en sede directiva o no sé cómo lo harán, o con los delegados de cada equipo, o, bueno, o pondrán unos nombres en una terna y ahí elegirán de manera colegiada, y a nosotros nos mencionarán el ganador y ya nosotros pues, ¿no? Pues nos pondremos de acuerdo con el club para citar a esa persona en las instalaciones y pues darle el premio. Es un premio muy bonito, ¿verdad? Un trofeito para que los chavales pues lo puedan, pues oye, mostrar, guardar con cariño, ¿no? Al final es un premio bien merecido y es una cosa bastante bonita. Efectivamente. Y además bueno, que no se olviden o que nadie se olvide de la importancia que tiene eso, esforzarse, superarse a uno mismo. El objetivo del premio es ese en realidad, ¿vale? Yo me acuerdo que yo creo que hasta muy poco tiempo pues tenía guardado en casa y yo creo que todos los tenemos, ¿no? Medallas o trofeos que recibimos de cuando éramos pequeños. Eso al final es una cosa, no es el valor ¿vale? Físico, ¿vale? El valor está mucho más allá de eso, es el reconocimiento, ¿vale? Entonces yo creo que es la parte más importante y más bonita. Bueno, fíjate, yo siempre me ha gustado mucho el fútbol, bueno, todos los deportes, pero el fútbol en particular, y yo soy entrenador, cuando vivía en Bilbao, y ahora vivo en Madrid, pero cuando vivía en Bilbao era entrenador de categorías inferiores, ¿no? Desde infantil hasta juveniles. Y el recuerdo, bueno, es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Durante casi 10 años fui entrenador de categorías de esa edad. Y ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida porque ver la satisfacción que da, ver como un chaval que empieza en infantil, que es un lateral, que es muy torpe el chaval, pero que por disciplina, por hacerte caso, a nivel técnico y a nivel pues de entender que tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Ver cómo termina siendo un lateral fundamental en cadete o en juvenil, aunque no sea técnicamente Cristiano Ronaldo del club, del equipo, pero se convierte en una pieza fundamental del equipo, ¿no? Humanamente y luego técnicamente porque ha hecho caso, ha atendido a las indicaciones y eso es fruto del esfuerzo, ¿no? Habitualmente el que es muy bueno técnicamente, pues precisamente lo que hay que apretarle es eso a cosas más, pues oye, tienes que llegar puntual, la bolsa, sé mejor compañero, macho, eres el capitán, tienes que ser un ejemplo, ¿no? El futbolista ideal para todos los entrenadores creo yo que es el típico chaval que técnicamente es muy bueno, Y que además pero es humilde, exacto. ¿no? Y encima llega puntual y tira y es un buen amigo, ¿no? Muchas veces pasa que esto no se da así, ¿no? Entonces, bueno, esos jugadores son jugadores, pues, son pues, regalitos que te da puntualmente, ¿no? Pero ya te digo, al final el esfuerzo es, y con los años, yo creo que cada vez esto, todos que somos, ya tenemos una edad aquí, pues lo valoramos más, ¿no? Quizá por eso intentamos transmitir eso a los chavales, ¿no? Exacto. Que merece la pena, vale la pena, ¿no? Y creo que lo que quiere hacer el club con este premio de la mano de Pontevedra Dental es precisamente ayudarles a los chavales a decirles, oye, esto vale la pena el esfuerzo, ¿no? Y reconocérselo con este premio. que muchas veces bueno, te enfocas en inculcarle eso, pero después no se lo premias, por así decirlo, ¿no? Entonces tienen como un reconocimiento, una recompensa, que es lo que comentabas tú antes, Floris, que igual de manera material no te implica casi nada, pero que tú a nivel sentimental y a nivel reconocimiento y orgullo propio dices tú, jolín, pues mira. Sí, y de alguna manera vivimos una sociedad un poco hipócrita, creo yo, y vivimos una sociedad en la búsqueda del éxito, ¿no? Y nos comparamos constantemente por culpa de las redes, o bueno, por culpa nuestra también, porque nuestras aspiraciones muchas veces son cosas muy superfluas, ¿no? Pero lo vemos, no hay más que ver, tú vas a un estadio de fútbol profesional hoy en día y cuando ya tienes una edad y eres mayor que los jugadores que están ahí, te da un poco de vergüenza ajena ver algunos espectáculos, ¿no? Y además, de hecho, esto ha sido comidilla los últimos meses, ¿no? Por algún comportamiento de algún referente y te da bastante lástima, ¿no? Y en el fondo somos los mayores los que muchas veces, incluso en el campo, yo aquí en Pontevedra no lo sé, pero sí que en Vizcaya, por ejemplo, el fútbol, en la federación, en el fútbol base escolar, hay una tarjeta que se llama tarjeta negra, que
que es una tarjeta de color negro, que la puede sacar el árbitro, se suspende el partido y sancionan a la afición que ha provocado todo el lío, ¿no? Y muchas veces necesitan más correctivo los padres Sí, que los chavales, ¿no? sobre todo en categorías inferiores. Claro, porque si tú a tu hijo, y esto es muy fácil decirlo, y probablemente los padres que provocan esto muchas veces abogan por esto que estoy diciendo yo ahora, pero luego a la verdad, pues están apretándole a su hijo y en el campo y piden explicaciones. Hoy me he enterado, que yo no lo sabía, que al parecer pues el padre de Jude Bellingham, bueno, Bellingham por lo visto salió del Borussia pues porque al parecer su padre bajaba al vestuario para recriminar al entrenador, ¿no? Yo esto no lo sabía, me he enterado hoy. Y por lo visto es uno de las piezas que más ruido está generando en Madrid, porque su hijo no juega donde quiere y demás, ¿no? Y los padres al final, pues sin quererlo, pues obligan a que sus hijos tengan esas aspiraciones que no llenan al final, ¿no? Y cuando uno llega a esas cotas pues, y eso se queda en nada, ¿no? Entonces yo creo que esta cultura de la seca pues, es muy positiva porque busca e insiste mucho en el mensaje de, oye, familias, tengo mucho más que aportaros que un entorno en el que el niño le pega el balón, que es un asunto muy superficial, que a mí me gusta mucho el fútbol, pero el fútbol en sí mismo es algo muy superficial, cualquier deporte, de hecho lo vemos en la televisión, ¿no? Millones de euros que se ganan en el fútbol, es ridículo, pero bueno, pues vamos a aportar algo más que fútbol, ¿no? Sí, y me parece una muy buena idea y un muy buen punto. Sí, sobre todo, recalcando esto que acabas de decir, nosotras tenemos ido a varios partidos, a varios, bueno, triangulares y demás de la seca, bueno, de niños pequeños y no tan pequeños. Y algo que hablamos muchas veces es que, vemos siempre el apoyo de los padres, nunca hay, las veces que hemos ido y en general que nos hayan contado ellos, problemas en la grada, siempre hay muchísimo apoyo tanto a los hijos como al resto del equipo, a los compañeros y demás. Y sí, exactamente, creemos que son unos valores que la SECA pues, promueve tanto entre los jugadores como también entre las familias, las mamás, papás, los entrenadores incluso, que pues apoyan a los chavales, les premian el esfuerzo y demás. Como debería ser. Y luego que además, fijaos, os voy a decir una cosa, vosotras no sé qué experiencia tenéis en este sentido, pero en el deporte fuera de él, pero yo creo que todos tenemos, cuando tenemos, echamos la vista atrás, cuando teníamos 16 años o así, esos elementos de gente adulta en nuestra vida, que objetivamente puede que haya estado poco tiempo con nosotros, pero que nos ha influido de una manera muy fuerte. Puede ser un profesor, incluso puede ser un sustituto, un profesor de instituto que estuvo con nosotros 3 meses, pero que me impactó, fue un referente para mí, ¿no? Y en el fútbol, por supuesto los padres que son referentes siempre, pero un entrenador con ese tipo de valores, con ese respeto, influye una barbaridad. Y solo una temporada, que pueden ser 9 meses, tener una persona a tu alrededor que te influye de esa manera tan positiva, te va a marcar toda tu vida. O sea, yo me acuerdo de entrenadores que tuve, pero que te marcan siempre, la calidad humana que tenían, el respeto que tenían a tu capacidad, no te examinaban por los logros no, sino que te valoraban por ti mismo y a la vez te daban las indicaciones más honestas que hay pues, para poder lograr tus cotos de satisfacción, de ser persona, de desarrollarte, ¿no? Y eso para llevártelo no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal, para todo. Para todo, para tu futuro, a nivel personal, a nivel de tus amistades, a nivel laboral. Entonces, bueno, pues la importancia de inculcar todos estos valores, sobre todo desde categorías inferiores, que después, el día de mañana, estos valores los pueden aplicar pues eso, en su futuro. Probablemente a todo esto le quitamos mucho valor en el día a día y quizá habría que generar más coloquios en este sentido en todos los entornos y probablemente en el club quizá lo hagan también, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy bueno en los colegios hoy en día, por ejemplo, mis hijos que son pequeños, sí que hay una escuela de padres dentro del cole y es verdad que lo que se trata es de hablar de estas cosas, ¿no? Porque muchas veces pasamos por alto los entornos tan buenos en los que están nuestros hijos, ¿no? En un club como la SECA, que los hijos pasan cantidad de horas a la semana en el club con personas adultas que van a influir, con esas amistades, que al final son amistades, porque hacen amistades los chavales, ¿no? Pues la capacidad de aportar cosas positivas y que les van a afectar toda su vida es que es fundamental. Claro. Y el empeño del club en hacerlo bien, a mí la verdad es que me llama la atención. Sobre todo hoy, ¿vale? Que tenemos una sociedad, nosotros como padres, ¿no? Yo con mi hija, pues me cuesta mucho inculcar lo que es la disciplina. ¿Vale? Entonces yo creo que el deporte es un medio, digamos aquí, sino el principal, claro, que te consigue darte esa disciplina o consigue ayudarte, ¿vale? Para que estos niños que hoy están rebeldes y que están así, que nos cuesta muchísimo por falta de tiempo o por lo que sea,
¿vale? Pues que cojan eso, porque al final la disciplina no es solo para el deporte, la disciplina nosotros que somos adultos sabemos que tiene mucho más que ver con cómo me comporto a la hora de trabajar, ¿vale? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Entonces es un compromiso que vamos a tener que estar así toda la vida y si no tenemos disciplina, pues sabemos que fatal, ¿no? Es muy difícil después, es muy duro para la persona pues encontrarse en una situación pues eso que te exija disciplina pero que tú al no estar acostumbrado No hayas ido trabajando. exactamente, ¿vale? Entonces sabemos que nuestros hijos pues van a encontrarse las puertas con eso y van a tener que aprenderlo así, de golpe, ¿no? Con la vida y el deporte es fundamental para eso. Para disciplina, para trabajo en equipo, Equipo, exactamente. para desarrollar más empatía y todo, demás. Todo. La verdad que sí, totalmente. Vale, ahora vamos a rescatar del tintero una pregunta que nos pareció súper interesante antes, una conversación que estábamos teniendo, pero queremos preguntaros. Antes hablabais de la relación que existe entre la salud bucodental y las lesiones deportivas. Vamos a abrir un poco ese tema, comentarnos un poco qué relación tiene. Pues tiene una relación directa. La verdad es que hoy está científicamente bastante demostrado. O sea, es una rama de estudio que se ha desarrollado en los últimos 20 años sobre todo, ¿vale? Como hemos mencionado antes, hay una relación absolutamente directa, ¿no? Las caries, por ejemplo, implica tener bacterias en boca y, bueno, como desde el sector conocemos muy bien, la boca es conector directo con el sistema cardiovascular. Entonces, cualquier bacteria que tenemos en boca, de una manera muy rápida, puede pasar a, ¿no? De hecho, un mal estado bucodental te puede provocar un infarto, ¿no? O sea, entonces... con las caries y el infarto, ¿no? Claro, sí. no significa que haya una relación directa, ni significa que el hecho de tenerlo te va a provocar esto. Pero voy a contar, por ejemplo, un ejemplo de un caso que para la gente de mi generación, que ya voy penando canas, literalmente, pues nos sonará mucho, ¿no? Hay un futbolista muy mítico, que es Robert Prosinecki. Robert Prosinecki es un jugador que ganó la Champions League con el Estrella Roja. Esa Champions fue muy conocida, o es muy famosa, pues porque un equipo humilde de la URSS en aquella ocasión, en aquel momento, pues ganó la Champions, ¿no? Entonces, el líder de ese equipo era Robert Prosinecki. Pues Robert Prosinecki, nada más ganar esa Champions, por supuesto, le quisieron fichar los grandes clubes de Europa y un gran postor al que parecía que iba a ir era al Milan. El Milan en ese momento era el equipo más grande de Europa. Y el Milan no le fichó, única y exclusivamente no le fichó por el mal estado de la salud bucodental. Tenía un problema de maloclusión muy fuerte. Un problema de maloclusión, lo mejor es tratarlo cuando eres muy pequeñito. La medicina preventiva ya es fundamental. Porque cuando uno es pequeñito, el hueso de alguna manera es manejable. Entonces es muy importante que el ortopediatra, el ortodoncista, de alguna manera puedan armonizar la mordida y lo que es la parte ósea, ¿no? En este caso tenía una maloclusión muy fuerte que, aunque siendo adulto, se puede corregir también, pero si no se corrige, pues puede provocar muchísimas lesiones musculares, tanto cervicales como lumbares. Y él tenía un mal estado de las caries impresionante, y entonces lo descartaron, y de hecho ahí están los informes médicos, porque dijeron que eso iba a devenir en muchísimas lesiones, ¿no? Lo descartaron y fue como bastante sonado. Llegó al Madrid, aquí se hizo tremendamente famoso y en el Madrid jugó poquísimo, jugó muy poco, ¿no? Jugó un poco. ¿Y jugó muy poco por qué? Porque se llamaba el hombre de cristal, se lesionaba cada 2x3, ¿no? Claro. Y todos los análisis llevan al mismo punto, y es que este hombre tenía un estado de salud bucodental fatal. No solo era muy fumador, un fumador además que tiene ya muy activada la enfermedad periodontal que se llama o piorrea o en estado preliminar la gingivitis que se llama, pues eso implica no cuidarse la boca, implica bacterias en boca, siempre hay bacterias en boca, pero hay que atenderlas, ¿no? Hay que atenderlas, hay que limpiar, hay que sanear y demás, ¿no? Porque esto pues tiene unos riesgos, o sea, una caries puede devenir en el rasgamiento de un músculo. ¿Por qué? Porque esas bacterias entran en el sistema cardiovascular y hacen que ese músculo esté más debilitado. Y esto tiene incidencia directa, ¿no? Y hoy en día los profesionales del deporte pasan sus chequeos, ya como hemos mencionado antes, les obligan a tener, por ejemplo, pues la Lamine Yamal que se acaba de poner los brackets, no se los ha puesto, que íbamos a mencionar, ¿no? No se los ha puesto porque le guste llevar bien la sonrisa. Yo no sé cómo tenía la sonrisa Lamine Yamal antes, pero probablemente estéticamente no se vería mal, no sé cómo sería, ¿no?
Pero el tema de la ortodoncia, el tema de los brackets o el Invisalign o la ortodoncia invisible, perdón por mencionar una marca, el tema de la ortodoncia invisible no es un tema estético, sino que sobre todo es un tema funcional. De hecho nosotros, ¿verdad? Con nuestro ortodoncista siempre buscamos la parte funcional, como consecuencia de eso se corrige la parte estética, ¿no? Pero... vamos, y fundamental un paso y otro. Pero el 99% de la gente que busca la ortodoncia acude por un tema estético. Es que piensa, y en realidad la función principal de la ortodoncia, ¿vale? Es la parte funcional, ¿vale? Y no solamente la estética. La estética yo suelo decir que viene de regalo, ¿vale? Es el premio, no es el principal, porque 99% de la población tenemos mala oclusión. Entonces, aunque tengas a veces, piensas, tienes los dientes bien, están correctos, están alineados mirando desde fuera, pero bueno, luego tienes dolor en la espalda, dolor en las cervicales, el por qué, porque la cabeza. Bueno, eso de hecho, estamos hablando de una patología que puede ser más, que puede tener pues, algo más patente, pero luego, por ejemplo, en los deportistas, por el estrés, por la sequedad, les puede provocar sequedad, mayor sequedad bucal, esto genera un caldo de cultivo para que las bacterias aniden más fuertemente, ¿no? O el hecho de, por ejemplo, el esfuerzo que hacen, no son conscientes, pero eso va erosionando la dentina con el tiempo y eso te puede provocar problemas cuando tengas 50. Entonces, por eso es muy importante toda la labor preventiva, ¿no? El que tiene la boca muy bien a los 60 no es porque se lave bien los dientes a los 60, es porque ha tenido mucho cuidado. Es verdad que hay un factor genético, eso no lo vamos a negar y eso es así. O sea, hay gente, yo por ejemplo, no porque me dedique al sector, sino porque yo no he tenido una caries nunca, ¿no? Y no por nada, o sea, yo creo que no es por nada en concreto, porque mis padres tampoco me llevaban o sea, no fuimos al dentista mucho, íbamos cuando te dolía algo, ¿no? Y ya está. Hoy en día, en cambio, pues ya mis hijos, que son muy pequeños, pues les he llevado en el minuto 2, ¿no? Entonces, porque tu caso, perdona, es uno entre 1.000.000, sí, ¿vale? pero lo que voy es que el factor genético es importante, pero que el deporte de alta competición, pues siempre se ha hablado de esto, ¿no? El deporte en general, en sí mismo, pues con altas dosis de exigencia no es sano, ¿no? Tiene que ir acompañado de un buen cuidado. Tú no puedes hacer deporte si no has comido bien hidratos, por ejemplo, ¿no? Y los hidratos, por ejemplo, comer exceso de carbohidratos no es bueno para la dentadura. Tampoco es bueno para la dentadura todas las bebidas carbohidratadas, por ejemplo, todo el azúcar que llevan, todo eso no es bueno para la dentina, ¿no? Entonces esto pues acaba conllevando un deterioro simplemente que hay que controlar. Puede que no haya consecuencias o puede que hoy se trata de controlar. Y nosotros lo que queremos es acompañar al club en ese control, ¿no? Nos acabamos de llevar un máster completamente. literal, porque hay cosas que, a ver, te suenan, pero yo, por ejemplo, todo lo que estáis contando ahora de la relación con el deporte, bueno, sí, con las lesiones y demás, es que no tenía ni idea. La gente no sabe. No tenía ni idea. Claro. Y es... Esto es hoy en día, si alguien que empieza a hacer CrossFit, que está muy de moda, ¿no? Que fíjate que yo voy a un fisioterapeuta en Madrid que me dice que prácticamente la mitad de los clientes que tienen en el fisio son gente que viene de CrossFit, ¿no? Crossfiteros y jugadores de pádel, ¿no? Entonces, el CrossFit, si el minuto 1 que empiezas a hacer CrossFit te dicen, mira, vale, pero cada mes tienes que pasar por el fisio, tal, pues lo van a hacer sin resistir, ¿no? Pero si te dicen que vayas al dentista cada Si te dicen que vayas al dentista, piensas que te van a sacar los cuartos. Porque, exacto. Hay esa cultura, es verdad que es una cultura. Y probablemente esta cultura viene de players en el sector que ha habido o de la propia dejadez, bueno. ¿no? No es lo mismo, es lo que decimos en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que es mi país, hay una cultura de prevención mucho más importante, o sea, que no dejamos a que el paciente venga con 50, 60 años o incluso 40, ¿vale? Y claro, te haga un presupuesto, te va a ser enorme porque nunca fuiste al dentista y a lo mejor no tienes piezas. No, si empezamos con la prevención, ¿vale? Es muy probable que este paciente a los 40 años no esté haciendo limpieza. Y si hacemos nuestras limpiezas, nuestros cuidados, si vamos al dentista, ¿vale? De 6 en 6 meses, vamos a llegar a los 40, 60 o lo que sea, con la boca sana. Si tenemos que hacer algo, no va a ser tanto, no va a cuadrar. Pero bueno, eso es un poco lo que pasa, ¿vale? Vamos dejando hasta que la cosa esté muy grande y realmente
¿vale? Te asustas. Y de ahí viene el miedo a los dentistas, Ahí no, es Tal broma. también el miedo, ese ya viene de aquí de cual. abajo, del bolsillo. Tal cual, tal Sí, cual. claro, pero es una cuestión de revisión. Al final es como quien no va al médico porque no, yo no voy Ahí al médico está, porque solo- seguro que me encuentra Sí, algo. Claro que Exacto, sí, claro. sí, Sí. sí. Exacto. Efectivamente, por eso hay que ir. Hay que ir. Mira, hay Sí. mucha gente, por ejemplo, que viene a las clínicas y dice, o piensa, y quizá mucha gente que nos esté escuchando lo piense, o sea, que sangre en las encías no es bueno. Entonces, hay gente que dice, no, te preguntamos, ¿te sangran las encías? Y sí, cuando me cepillo, pero piensan que es normal que sangren las encías, porque que piensan que es fruto del cepillo. Exacto. Bueno, pues el hecho de que sangren las encías es síntoma, claro, directo de que hay una gingivitis incipiente y que hay bacterias que están en las encías y eso hace que los conductos cardiovasculares de toda la encía estén más dilatados y sangre. Es que es una enfermedad. ¿Qué pasa? Que como no duele, pues, Exacto. pues no hacemos nada, ¿no? Vas dejando. Y entonces, bueno, por eso es muy importante la cultura preventiva en dental, ¿no? Ya te digo, tú vas al fisio cuando te duele algo, o vas al médico, vamos, en general vamos al médico cuando te duele Cuando algo, duele. ¿no? Y toda la labor preventiva, fíjate que en la seguridad social, por ejemplo, hay una cosa que funciona muy bien, son todas las campañas de prevención que se hacen, ¿no? Tú no vas, en general, por ejemplo, con el cáncer de colon o el cáncer de mama, ¿no? Son avances que ha habido Exacto. enormes, ¿no? Y como ahora ya, pues la detección precoz es fundamental, pero fundamental, y estamos muy sensibilizados con ello. Y cuando cumples 40 ya te llegan mil noticias de tienes que hacerte esta revisión, esta otra y tal, ¿no? Y el cáncer de próstata, por ejemplo, el cáncer de próstata se detecta en un 95% en revisiones preventivas. El de mama, ¿no? también. Pues en el dental tiene la cultura donde vamos, pues tiene que ser esa, ¿no? Pues sí, totalmente. Bueno, pues yo creo que hemos tocado muchísimos palos esta tarde y más de uno, seguro, y nosotras incluidas, Sí, hemos aprendido y nos hemos quedado con cosas bueno, que si no fuera por esto, lo más probable es que no las supiéramos. Así que, nada, Cloris, Tirso, no sé si queréis comentarnos alguna cosa más. Sí, bueno, igual por terminar un poco, por rematar, aclarar un poco lo que ya les llegará a las familias y demás en diferentes newsletters o comunicados y demás, un poco la oferta que nosotros tenemos para el club, ¿no? O lo que queremos ofrecer pues, para llenar un poco el acceso a la odontología, ¿no? Para miembros del club, lo que es la directiva, entrenadores, delegados, empleados, entrenadores, ¿no? Colaboradores directos del club, que llamamos, ofrecemos un 15% en todos los tratamientos, ¿vale? Chequeo y limpieza sin coste, ¿vale? Este personal y miembros directos del club tendrían esa limpieza dental sin coste. Evidentemente, para pasar esa limpieza hay que pasar previamente por un profesional colegiado, pues que avale que la limpieza procede, ¿no? Es necesaria y procede. Y luego todas las pruebas diagnósticas sin coste. Escáner intraoral, la radiografía panorámica, el TAC en 3 dimensiones, todas las pruebas diagnósticas para llegar a acertar con el plan de tratamiento son sin coste. Y luego para todos los familiares tenemos un 10% de descuento en todos los tratamientos y todas las pruebas diagnósticas sin coste. Y la valoración íntegra pues gratuita. Qué bien. La verdad que súper top. completamente. Decir Así que, también que tenemos facilidades de pago, ¿vale? Financiamos en hasta 36 meses sin intereses y que estáis todos invitados a conocernos, ¿vale? Que seréis muy bienvenidos. Y que os invitamos a que grabemos un podcast, Exacto, en la quizá con clínica. algún doctor o explicando algún tema Exacto. concreto, ¿no? Vale, sí, si hay, por ejemplo, si queréis hacer preguntas o todo eso. Incluso, por ejemplo, si vamos a grabar un podcast Sí. con uno de los premiados en algún momento, pues podemos grabarlo allí y que, oye, pues el podcast hacerlo allí. Hacerlo Y ahí. puntualmente que salga algo de la clínica, pero bueno, darle protagonismo a la clínica y acompañaros también en esto, daros espacio. Allí es vuestra casa, podemos grabar allí cuando queráis, tenemos espacio de sobra, o sea, estáis invitadísimos. Exacto. muchas gracias. Así también enseñamos la clínica y demás, que Claro. seguro que Por también está muy supuesto. chula. Claro. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Creo que hablamos en nombre de todo el club cuando decimos que estamos encantados con esta colaboración y que creemos que va a aportar muchísimas cosas al club, a los chicos, a los papis y a todos. Muy Muchas bien, gracias a Muchísimas vosotros. gracias. Gracias. Hoy tenemos una súper noticia que compartir con vosotros. Nuestro club activará una nueva campaña de socios para personas físicas y colaboraciones con empresas, aprovechando la nueva plataforma solidaria Terra Move de la Xunta de Galicia y la Fundación Amare Terra.
Así es, Terramove es la primera plataforma solidaria del deporte gallego, diseñada para conectar a la sociedad con clubes y deportistas de todos los niveles. Lo mejor es que cada donación es segura, transparente y viene acompañada de importantes ventajas fiscales según la Ley 49/2002. Vamos a poner un ejemplo para que se vea clarísimo. Supongamos que una persona física decide aportar 150 euros al año a nuestro club. Gracias a las deducciones fiscales puede deducirse 120 euros en su IRPF. Eso significa que solo le cuesta 30 euros realmente, mientras que su aportación completa ayuda al club a mantener nuestras actividades, mejorar instalaciones, material deportivo y programas para los jugadores. Y para las empresas, la cosa también es muy interesante. Si una empresa dona 1.000 euros al año, puede deducirse 400 euros en el ISOC, es decir, solo le cuesta 600 euros, mientras su aportación apoya directamente al deporte base y a todos los proyectos innovadores del club. Lo mejor de todo es que no es solo una donación. Los donantes físicos se convierten en socios del club, reciben su carné de socio y disfrutan de todas las ventajas que hemos conseguido gracias a nuestras campañas de patrocinio y colaboraciones. Para las empresas es una forma de apoyar el deporte gallego mientras aprovechan beneficios fiscales importantes. Así que ya sabéis, si queréis ser parte activa del club y contribuir a que niños y jóvenes tengan un deporte seguro, innovador y de calidad, esta es vuestra oportunidad. Oye, Lu, ¿tú has tenido alguna vez alguna plaga en tu casa? No, porque tengo Anticípate, pero es muy común, así que si alguna vez habéis tenido plagas en vuestra casa de hormigas, cucarachas o cualquier otro insecto, puede ser también un cucaracho, ponte en contacto con Anticípate que ellos te van a dar la solución.